hermanos, bienvenidos a este nuevo video donde compartiremos una enseñanza muy importante acerca de Mateo 16:18. ¿Fue Pedro la piedra de la iglesia o solo fue una más? ¿Por qué tantos niegan lo que parece ser tan claro en Mateo 16:18? Hoy veremos qué dijo exactamente Jesús, qué significa cada palabra y cómo se ha intentado distorsionar este pasaje para atacar el papel de Pedro. Es clave recordar que interpretar la Biblia no es elegir los textos que confirman nuestras ideas y desechar los que la cuestionan. La verdadera interpretación bíblica nace del deseo de encontrar la verdad completa, no de defender una idea preconcebida. Buscar textos donde Jesús es la roca para negar Mateo 16:18 es como apagar una luz porque otra ya está encendida. Ambas pueden coexistir sin contradicciones y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, ¿qué dice Mateo 16:18? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Bueno, aquí en español lógicamente nosotros tenemos el texto, pero para ser más fiel al original y tratar de agotar todos los recursos, vamos a ir desde el original escrito por Mateo. Muy bien. En el griego nosotros encontramos dos palabras particulares que cuando nuestros hermanos protestantes intentan negar a Pedro como la piedra de fundación de la iglesia, utilizan los términos que están en el griego y que encontramos en el griego. Entonces en el griego encontramos dos palabras, una para Pedro y otra para piedra. Entonces para Pedro el texto en griego escrito por Mateo es Petros, mientras que el término para definir sobre esta piedra, edificar en mi iglesia, es Petras. Entonces aquí vemos una distinción de palabras en el que muchos de nuestros hermanos pues intentan variar el sentido del texto, tratando de decir que al escribir en el griego Petros y Petras se está haciendo una diferenciación. Entonces, conceptualmente significan lo siguiente. Petros es un nombre masculino, derivado de Petra, que significa roca o piedra. Se refiere a una roca de manera individual, piedra grande o fragmento de roca. Ahora, el término Petra significa sustantivo femenino, que significa roca, peñasco, masa de piedra sólida, una base firme o una fundación estable. Entonces, aquí nuestros hermanos protestantes siempre repiten lo mismo. Dicen, esto no es lo mismo. Petros es piedra pequeña y Petra es una gran roca. Pero esto es un error de contexto. En griego bíblico se usa Petros no como objeto, sino como nombre masculino para adaptarse al género del sujeto. En realidad, Jesús hace un juego de palabras y está clara que ambos se refieren a la misma realidad. Aquí decir que Jesús hace un juego de palabras no es del todo correcto. El que hace el juego de palabras es Mateo, el que está escribiendo en griego lo que Jesús les predicó a ellos en otro idioma, no en griego. Entonces, yo discutiendo con algunos hermanos protestantes, agradecí mucho una observación. Decían, según ellos, que Petros es una piedra pequeña. Eh, Esto me motivó a investigar y descubrí que Petros no se usaba en ese contexto para, para referirse a un objeto, sino como forma masculina derivada de Petra. El sustantivo femenino que sí significa roca sólida, gran masa o peñasco firme, que es Petra. Además, si Mateo hubiese querido marcar diferencia entre piedra pequeña y piedra grande, habría usado otro término más común en griego, para piedra suelta. Y este término, pues bueno, lo conocemos como litos. Esto sí significa piedra común, piedra suelta, piedra pequeña o de construcción, y es usada muy comúnmente en el Nuevo Testamento, y lo podemos encontrar en versículos como Juan 8:7, donde dice arroja la primera piedra, o primera de Pedro 2:4, como piedras vivas. Aquí este texto a veces también es utilizado por nuestros hermanos protestantes diciendo que Pedro aquí, bueno, dice todos somos piedra viva. Sin embargo, el término que usa Pedro no es el mismo que usó Jesús, o bueno, el que usa Mateo 16:18.
Y es una gran ironía que ellos vayan al griego y se concentren en el griego y se cierren en el griego para hacer la diferencia entre la piedra y la roca, Petros y Petras, pero cuando vienen a Primera de Pedro, para referirse a piedras vivas, no investigan el griego. Entonces, eh, esto sí parece, esta palabra litos sí aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Entonces, hay una diferencia entre piedra pequeña en el término como tal. Entonces, la elección de Petros no es una casualidad ni una diferencia doctrinal. No tiene nada que ver con una diferenciación doctrinal sobre quién es la piedra sobre la que se funda la iglesia. Es una exigencia gramatical. ¿Exigencia en qué sentido? Que cuando Mateo utiliza el término Petras, lo hace para llamar al nombre de la persona. Es decir, como nosotros en español no le decimos piedra. ¿Por qué no le decimos piedra? Porque el término piedra es un femenino, es un sustantivo femenino. Entonces nosotros cuando usamos el término Pedro es porque estamos distinguiendo nada más que es un varón, es un hombre masculino. Entonces, el Petros es un derivado de la palabra Petras. ¿Y por qué se usa el Petros? Porque es el masculino con el nombre propio para tal propósito. En este caso, Mateo utiliza el Petros para determinar el nombre masculino de Pedro, pero el símbolo sigue siendo el mismo, porque cuando Jesús habla y termina toda la frase, todo el versículo es, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dice, eh, pero sobre esta roca o sobre eso, sobre ese dicho. Y no hay una aclaración explícita de eso que a veces nuestros hermanos protestantes intentan tergiversar. Entonces se usa Petros no para diferenciarlo de Petras, porque de hecho es un derivado del término Petras. Se usa Petros como el masculino del nombre, no para diferenciar una cosa de la otra. Entonces aquí es importante buscar otra forma de resolver este problema o esta gran diferencia. Y para hacerlo, pues bueno, em, me encontré con esta particularidad del pasaje. El idioma que habló Jesús no es el griego. Entonces esas palabras o esos términos usados, Petros y Petras, es simplemente una diferenciación de Mateo, que como les mencionó yo ya la expliqué. Pero ¿qué tal si nos vamos al idioma que habló Jesús? Jesús no habló en griego con sus discípulos, sino en arameo. En arameo, Mateo 16:18 habría sonado así. Ojo que no estoy diciendo que hay una Biblia escrita en arameo o que hay un texto escrito en arameo, no. Aquí estamos solamente refiriéndonos a las palabras pronunciadas por Jesús en el idioma que él habló. Entonces, en el idioma que él habló existe el término kefa, que no es el Petros ni el Petra. En el arameo en el que habló Jesús es kefa, y eso lo podemos comprobar fácilmente en otras partes del Evangelio y también en las cartas apostólicas de Pablo, por ejemplo en Juan 1:42, en Primera de Corintios 1:12, en Gálatas 2:9. Ahí sí se menciona el término original que usó Jesús para Pedro y no era Petros. Entonces, si nos vamos al término original que usó Jesús, fue kefa, que ese es el término para piedra o roca en arameo. Y en arameo no existe otra palabra diferente para roca, según lo que nuestros hermanos protestantes intentan hacer con el Petros y el Petras. En arameo lo que usó Jesús fue el mismo kefa. Antahu kefa, welhada kefa, ebne iti. Disculparán mi arameo porque no hablo arameo, pero estas fueron las palabras de Jesús en arameo y el término para referirse a Pedro y a la piedra de fundación de la iglesia fue la misma, kefa. Aquí surge otra gran verdad. Si en griego puede haber esa ambigüedad, en arameo no la hay. No hay dos palabras distintas, no hay Petros y un Petra, solo hay un Kefas o Kefa. Entonces, ¿por qué Jesús le cambió el nombre a Simón por piedra? Porque quería dejar un signo claro y sin ambigüedad en su propia lengua. Además, en pasajes, como ya lo mencionamos, Juan 1:42, Primera de Corintios 1:12, Gálatas 2:9 y otros, se confirman el uso del kefas para Simón, sin ninguna matiz de diferenciación. Es el término kefa, el original que usó en arameo, como el que usó en, en, en Mateo cuando pronunció las palabras. Obviamente Mateo escribe en griego porque era un idioma muy difundido
en aquel tiempo, y el evangelio pues se trataba de llegar a un número mayor de personas. Pero el Mateo no usa el término Petros o Petras para hacer una diferenciación doctrinal o para marcar una diferenciación eh, de piedra pequeña o roca grande. No, la hace porque Petros es el masculino, es el nombre, no le podía llamar Petra porque sería un nombre femenino aplicada a un varón. Entonces, por eso el texto está claro y escribe, y sobre esta piedra, no que, pero sobre esta otra piedra, no, no hay otro término para eso. Si nos vamos a pegar al texto original y a la gramática, es Pedro, la misma piedra sobre la que Jesús funda su iglesia. Entonces, esto podemos entenderlo no desde que Jesús nombra a Pedro dueño de la iglesia, o que Jesús está haciendo algo más allá de lo que la misión encomendada a Pedro tiene. ¿Cómo lo podemos saber? Pues bueno, es un signo bíblico. El cambio de nombre de Pedro es un signo bíblico, aunque no nos guste, aunque a los hermanos protestantes dicen cómo es posible eh, que Jesús vaya a fundar su iglesia sobre Pedro, sobre un hombre, y un hombre que se equivoca, un hombre que falla, y bla, 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 miles de argumentos. Ese cambio de nombre es algo importante porque recordemos que la Biblia, cuando sucede esto del cambio de nombre, es porque Dios tiene una misión especial para aquella persona. Entonces, Mateo 16:18 lo vamos a complementar con Juan 1:42, el por qué Jesús le cambia el nombre de Simón a piedra. Y en Juan 1:42 Jesús lo llama Cefas, tal y como estaba en el original que él habló en griego. ¿Qué quiere decir obviamente Pedro? Este cambio de nombre indica una misión especial, como lo mismo sucedió con Abraham, que pasó a ser Abraham, lo mismo con Jacob, que pasó a ser Israel. Si Jesús es la roca, sí, Jesús es la roca. Claro que sí, Jesús es la roca en muchos sentidos. Entonces, de aquí viene la pregunta de los hermanos. Es que la única roca es Jesús. Que Jesús es la única roca, que la única roca en toda la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, es la roca, y ese es el argumento que muchas veces nosotros recibimos. Pero aquí la pregunta de nosotros sería, ¿por qué cambiarle el nombre a Simón por roca? ¿Cuál es el objetivo entonces de Jesús? Y aquí van a decir miles de argumentos que no van a coincidir ni con la Biblia ni con los textos. Entonces, si lo pensamos bien, el tema no es quién es la roca en términos absolutos, porque claramente Jesús lo es en un sentido eterno y espiritual. La pregunta es, ¿por qué Jesús le da su mismo título a un hombre? Porque recordemos que el texto está en Mateo 16:18. Aunque querramos desvirtuar el tema y separar la piedra de Pedro y la roca sobre la que funda la iglesia, ¿por qué Jesús le cambió el nombre a Simón? Porque él le dio su mismo título. Porque Pedro es el instrumento visible, la piedra sobre la cual, por voluntad del mismo Cristo, se edifica su iglesia. La pregunta clave no es quién es la roca, sino por qué Jesús llamó roca a Simón. Entonces, Jesús es la roca. Eso no lo vamos a negar, nadie lo va a contradecir. Y que el hecho que él mismo llamara a Simón piedra o roca no quita el sentido de que Jesús siga siendo la roca. Entonces, eh, aquí respondemos a una objeción clave. ¿Jesús es la única piedra? ¿Entonces Pedro no puede serlo? Sí, Jesús es la roca en muchos sentidos, espiritual, eterno, salvador, pero eso no niega que Pedro sea la piedra visible y fundacional en la iglesia. Decir que Pedro no puede ser piedra porque Jesús es piedra es negar el texto de Mateo 16:18, como si tuviéramos que eliminar el pasaje para sostener nuestra interpretación. Esta es una de las grandes lecciones hermenéuticas. Cuando dos textos parecen decir cosas distintas, no debemos usar uno para borrar el otro, sino buscar cómo se complementan. Es como decir que, como Jesús es el único pastor, entonces Pedro no puede pastorear. Y sin embargo Jesús le dice, apacienta mis ovejas. La Biblia no se contradice. Somos nosotros los que debemos armonizar sus partes y no enfrentarlas. Y yo me he encontrado con este problema en muchos hermanitos que prefieren decir
que yo sostengo que la Biblia se contradice. Cuando yo explico todos los textos armónicamente, no tratando de negar uno ni el otro, y después dicen que yo digo que la Biblia se contradice. Y en ningún sentido. El que no querramos aceptar que Jesús fundó su iglesia sobre Pedro, no, no significa que la Biblia esté equivocada. El que está equivocado tal vez somos nosotros que no aceptamos aquella verdad. Pero ¿en qué sentido Pedro es la piedra? Esa es la pregunta importante. Jesús dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No es la iglesia de Pedro, sino de Cristo. La iglesia sigue siendo de Cristo porque Jesús dijo, mi iglesia. Solo que sobre Pedro dijo, la edificaré. Pero Pedro es la base visible, es el administrador de las llaves. Ahí encontramos el verdadero sentido sobre por qué Jesús le dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Él es el administrador de las llaves, el pastor principal, el que va a confirmar a sus hermanos. Aceptar a Pedro como piedra no es quitarle nada a Cristo. Al contrario, es reconocer que el Señor actúa por medios visibles, pero no es la roca salvadora, sino la roca establecida por Cristo. Y lo dice con claridad, mi iglesia. Cristo es el dueño, Pedro es el mayordomo. Entonces, eh, nosotros reconocemos que Jesús es piedra en muchos sentidos. Por ejemplo, en 1 Corintios 3:11 se nos dice que Jesús es el fundamento último, es decir, la base de todo, donde inicia toda la fe. Él es el centro, Él es el punto principal o el punto máximo de toda la fe. 1 Corintios 10:4 se habla de que todos bebieron de la roca viva. Claro, es la fuente donde bebemos nosotros toda nuestra fe. En Efesios 2:20 se habla de Jesús que es piedra angular y los apóstoles son su fundamento. En Primera de Pedro 2:6-8 se habla de que Jesús es piedra viva y de tropiezo. Pero eso obviamente en otro sentido, no tiene que ver con el término que usa Jesús en Mateo 16:18. Y en Mateo 16:18 pues se habla de Pedro como piedra, pero es la piedra visible. Cristo es el fundamento invisible, porque Cristo está en todo, es el todo en todo. Pero Pedro es el fundamento visible y delegado, es asignado por Jesús, no por nosotros. Que en Mateo 16:18 no, no fundamenta o no respalda el papado, bueno, eso es otro tema. Eso ya es debatir otro tema y comenzar a decir y buscar temas de la iglesia ortodoxa y la separación de la iglesia, eso ya son otros temas. Eso ya es buscar o rebuscar, cuando ya nos hemos perdido en el tema, es rebuscar otros lados. Entonces, Mateo 16:19 se nos revela que Pedro, Jesús, a Pedro lo elige como el administrador de las llaves. ¿En qué sentido el administrador de las llaves? Pues bueno, eso es una referencia de Isaías 20:22, en donde el dueño o el rey de la ciudad entrega las llaves al mayordomo para que éste administre su casa. Entonces en Juan 21:15-17 nosotros encontramos que Jesús le da una nueva misión a Pedro y por eso es el cambio de nombre. Y le dice, apacienta mis corderos y apacienta mis ovejas. Y en Lucas 22:32 el que confirma a los hermanos será Pedro. Recuerden esas palabras donde Jesús le dice, mira Pedro que Satanás ha pedido zarandearlos como al trigo, pero yo he rogado por ti para que tú confirmes a tus hermanos. Entonces, ¿cuáles son a veces los problemas más grandes donde hay contradicción entre Cristo y Pedro cuando en realidad lo que hay es delegación? Pedro no puede ser la piedra porque significa otra cosa. O la piedra es la confesión, no Pedro. Jesús no dijo sobre esta confesión edificaré mi iglesia, sino sobre esta piedra. Y el contexto es claro, justo después de decir tú eres Pedro. Entonces Pedro es una piedra elegida por Cristo. Y el texto termina con, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Buscar la verdad en la Biblia, hermanos, es agotar todos los recursos posibles. Griego, arameo, contexto bíblico, históricos, sintaxis, paralelos bíblicos. No se trata de leer un texto y ajustarlo a mi postura, sino de cuestionar mi postura hasta que todos los textos hablen con una sola voz. Mateo 16:18 no es ambiguo. Cristo usa a Pedro como fundamento
visible de su iglesia, mientras Él permanece como la piedra angular. Y negar esto es ignorar el lenguaje, el contexto histórico y la voluntad de Cristo. La interpretación honesta de la Biblia no nace del orgullo de tener la razón, sino de la humildad de someter nuestras ideas a la luz de toda la palabra. Si Jesús llamó piedra a Simón, no fue por casualidad, fue porque su iglesia, una iglesia viva, visible y guiada, necesitaría un fundamento visible. Y no depende de nosotros decirle a Jesús lo que debe o no debe hacer. Que nosotros tengamos una idea equívoca de Jesús o de lo que Jesús debería hacer, eso es personal. Yo no creo que Pedro debe ser piedra, como Jesús va a fundar, eso es personal de nosotros. Jesús funda una iglesia y la funda sobre Simón.